Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este lunes 23 de marzo del año 2026. Como habrán notado, hoy es un día que no es común que hagamos nuestras videoconferencias. Y la razón por la que decidimos hacer esta videoconferencia es porque el sábado 21 de marzo internacionalmente se designó como Día Mundial del Síndrome de Down, designado por la Organización de las Naciones Unidas. Desde su descripción clínica en el siglo XIX, John Langdon Down, la comprensión médica ha evolucionado enormemente, pero más importante aún ha sido la transformación social. Pasar de la exclusión a la inclusión, del estigma al reconocimiento de capacidades. Quienes viven con síndrome de Down suelen compartir rasgos físicos característicos y cierto grado de discapacidad intelectual. Sin embargo, cada persona es única, con talentos, aspiraciones y personalidad propia. Son hijos, hermanos, estudiantes, trabajadores, artistas y ciudadanos que aportan valor genuino a la sociedad. A lo largo de las últimas décadas, gracias al avance de la medicina, la educación y la integración social, su esperanza y calidad de vida han mejorado de manera significativa. Hoy sabemos que con el acompañamiento adecuado en salud, educación y entorno familiar, pueden desarrollar una vida plena y participar activamente en su comunidad. Este día también invita a la reflexión. ¿Estamos construyendo una sociedad verdaderamente incluyente? La inclusión no se limita a aceptar, sino a abrir espacios reales de participación y respeto y oportunidad. El Día Mundial del Síndrome de Down es, en esencia, una celebración de la diversidad humana. Nos recuerda que el valor de una persona no se mide por sus cromosomas, sino por su capacidad de amar, aprender, compartir y transformar el mundo que le rodea. Porque la verdadera normalidad es la diversidad. Y con esta intención de dejar de manifiesto el Día Mundial del Síndrome de Down, logramos que aceptara así muy rápidamente un médico que es un líder de opinión en su ramo y que le agradezco de antemano. Y se trata el doctor Carlos Cuevas de Alba. El doctor Carlos Cuevas es ortopedista y traumatólogo, trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, tiene su especialidad de ortopedia pediátrica, formado en Wilmington, Delaware, en Estados Unidos. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Es fundador y jefe de servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También es encargado de educación médica de la Federación de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Es presidente de la Academia de Ortopedia en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y tiene un amplísimo currículum, pero por cuestiones de tiempo le agradezco nuevamente al doctor Carlos Cuevas del Alba haya aceptado y que nos hable el día de hoy de los aspectos ortopédicos del niño con síndrome de Down. Así es de que Carlos, los micrófonos son tuyos. Adelante, Muchas bienvenido. gracias, doctor. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. A ver, vamos a ver.
¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfectamente, solo falta a forma de presentación. A ver, vamos a ver. Va, creo que ya está. Perfecto. Bueno, aprovecho para agradecerles la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, especialmente agradecerle al doctor Antonio Lara Pérez por la invitación. Y efectivamente, esto se refiere a los niños que padecen el síndrome Down. Y, y siempre es importante cuando vamos a tratar niños, que prácticamente es algo común en el grupo y en la comunidad en la que ustedes están, y yo me honro por compartir de ustedes hacia mí muchos artículos de muy buena calidad y muchos comentarios muy puntuales. Y esto pues para mí es una cosa que me llena de gusto. Eh, También situarnos en lo que piensa un paciente que tiene una enfermedad, ¿verdad? Pocas veces nos ponemos a pensar qué tiene el paciente, qué siente el paciente respecto a su enfermedad, y nos dedicamos a atender la enfermedad. Pero con este pequeño video, que inclusive voy a interrumpir en un momentito, quisiera que escucháramos a esta chica, que es una niña guatemalteca, que bueno, ya no es niña, pero es una de las embajadoras de una fundación de las muchas que existen para atender a los niños con síndrome Down. Hola, ¿cómo están? Sí, soy la Tejada, dedico como diseñadora de modas y tengo dos mensajes. El primer mensaje: si una mamá está esperando un hijo o hija con síndrome de Down, les aviso que van a tener problemas respiratorios, problemas del corazón o problemas pulmonares. Pues tenemos problemas de vía respiratoria y problemas en el corazón. Entonces, de- al principio van a tener mucho miedo, como mi mamá, a sus 40 años. Lloró y lloró y lloró y lloró y lloró, destrozada y destrozadísima, mamá, porque no podía vivir sin mí. Entonces, mi primer mensaje es que si van a tener uno, pues tienen que agradecer a Dios que van a tener y hacer mucho porque no se mueren. Un mensaje. Si ya tienen o ya nació con ese hijo con esa discapacidad, aconsejo que vayan a programas de enriquecimiento de musculares, porque los chicos con esa condición pues, tenemos insuficiencia muscular, puede que sean gordo o de lo que sea, puede que suben o que se cansen rápido. Tengan un programa para que tengan terapia para caminar, terapia para que hagan eso que estoy diciendo, este movimiento, y para que ella, para que crezca y ella puede ser una chica común corriente con esa condición que ella puede caminar, para hablar, hacer cualquier cosa. Y no tengan miedo. Los chicos como yo somos humanos igual que ustedes. Además, están agradecidos tener una mamá y un papá que los aman con todo su corazón. Bueno, es el sentir de un paciente, ¿no? Y cuando hablamos de cualquier enfermedad, nos tenemos que situar en lo que el paciente siente respecto a su patología. Entonces, como ya lo presentó el doctor Eduardo Antonio, vamos a hablar del síndrome Down, y se celebra el 21 de marzo, y no sé si se pusieron los calcetines distintos, pero la idea es que ese día todos usemos un calcetín de un color y otro de otro color, ¿verdad? Esto refleja un poquito en la comunidad de una forma un poco graciosa, este, que estamos con ellos, ¿no? Oye, te pusiste los calcetines distintos. No, hombre, fue adrede, me los puse adrede para estar con ellos. Entonces, como bien lo dijo el doctor Eduardo Antonio, el Perdón, primer... Carlos, ¿pudieras subirle a tu volumen? Sí, Por ahí me están diciendo que se oye muy poco. perfecto. Vamos a ver. Vamos a poner los audífonos a ver si se escucha un poquito mejor. Sí.
Ya se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Este, la primera historia o la primer antecedente histórico del síndrome de Down como tal lo describe un médico inglés que era primo de Charles Darwin, entonces primo político de Charles Darwin, y en 1866 escribió sus observaciones en la clasificación de los idiotas, ¿no? Entonces le llamó a los niños con la peculiaridad que tienen en sus ojos, etcétera, idiocia mongoloide. Así se llamó inicialmente, obviamente que eso es súper mal aceptado, y con el tiempo se le llamó el síndrome de Down en honor a que él fue el que primero describió las características clínicas de estos chicos, ¿verdad? Sin embargo, en la historia hay pinturas y hay arte que ejemplifican pacientes que en la Edad Media seguramente, en algún momento de la historia francesa, para estos pintores del realismo o del impresionismo tenían características mongoloides como lo tienen los niños con síndrome de Down. Y no únicamente en la historia de Europa, sino también en la historia mexicana, hay esculturas que seguramente reflejan a personas con estas características clínicas. Específicamente el tercero, que es el de la cultura tolteca, tiene demasiadas características como para pensar que no sea un padecimiento, un paciente con un padecimiento de estos, ¿verdad? Y como todos sabemos, el cromosoma número 21 se triplica, y esto ocurre con una frecuencia no tan frecuente, voy a decirlo de esa manera. Sin embargo, una de las primeras preguntas que como papás de un niño Down hace es, oye, ¿y se va a volver a repetir en mi familia? O sea, ¿puedo tener otro niño igual que él? ¿Es necesario hacerle un estudio genético? Si tuviéramos que hacer esta pregunta y contestar un examen, probablemente tendríamos cierta controversia en responder si sí o si no, o como quieras, ¿verdad? Pero la verdad es que del 2 al 4% hay una traslocación. En el 96, 97% no hay traslocación, entonces realmente la posibilidad de que se vuelva a tener un niño con síndrome de Down es si hay traslocación. Entonces, si queremos prever esto, pues solamente haciendo un estudio genético pudiéramos saber si se va a volver a repetir en esa familia un paciente con esta patología, ¿verdad? La frecuencia, ya dijimos, no es muy frecuente, más o menos 13 pacientes en 10,000 habitantes, y el grupo de edad más fuerte es en las mamás mayores, las mamás añosas. En una mamá mayor de 40 años está uno en 50, ¿verdad? Y también en mamás demasiado jóvenes. Cuando son mamás muy jóvenes también incrementa un poquito la tasa del promedio de presentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué características clínicas? Porque hay estudios que han reportado inclusive 20% de casos con síndrome de Down no diagnosticados al nacimiento, sino diagnosticados a lo largo de la infancia. Entonces, el rostro es un poco aplanado, su cabeza es un poco más pequeña. Ustedes pueden identificar el perímetro cefálico un poquito más pequeño de lo habitual. Su cuello suele ser corto. La implantación baja del pelo puede ser un poquito más baja de lo normal, y los párpados están inclinados hacia arriba. Tienen sus orejas chistosas, distintas a lo que habitualmente lo vemos, y situadas un poquito abajo de la línea de la comisura de los ojos, ¿verdad? El rostro es aplanado, su cabeza es pequeñita, su cuello es corto. Casi todos tienen su lengua un poquito más grande, y se pareciera que es más grande porque se combina con micrognatia. Entonces el maxilar es un poquito más pequeño de lo normal, y eso hace que la lengua se vea todavía más grande. Y una de las características de estos niños es que tienen su boca abierta, y un poquito de su lengua lo muestran en su expresión física, ¿verdad? Este, el otro tema con estos chicos es el retraso motriz. Yo siempre le digo a los papás
que lo que esperen del desarrollo psicomotriz lo midan en pulgadas. O sea, ¿por qué en pulgadas? Porque lo que un niño hace al año, el niño con síndrome de Down lo va a hacer en 2.5. O sea, como 1 centímetro es igual a 1 pulgada, por ejemplo. ¿A qué edad caminan? Pues un niño normalmente camina al año y un niño con síndrome de Down va a caminar a los 2,5, 3 años. Y así, o sea, su proceso de desarrollo psicomotor es más bajo, ¿verdad? Como ya lo dijimos, tienen su lengua grande, su mandíbula pequeña y la lengua es también más grande y es escrotal. Entonces, por eso casi siempre andan con su boquita abierta y mostrando un poquito de su lengua. Para mí esto es súper importante. Me toma 2 diapositivas hablar de los ojos, pero ahorita les explico por qué. En la apariencia clínica, los niños con síndrome de Down tienen una apariencia clínica muy peculiar, ¿verdad? Su comisura es hacia adentro, tienen epicanto, con frecuencia tienen estrabismo, tienen anomalías de los párpados y sus ojitos son rasgados, por eso el apodo de mongoloide, ¿verdad? Yo sea mongoloide, decir Landon Donovan. Landon Donovan es el de los Estados Unidos, decir Landon Down, discúlpame. Entonces, eso es su aspecto clínico, pero en el aspecto oftalmológico tienen un montón de problemas que van a generar una muy mala calidad de visión en la mayoría de estos chicos y eso interfiere mucho con su torpeza al querer comer, su torpeza al moverse, se tropiezan bastante, se caen mucho y la verdad es que es muy necesario que estos chicos sean evaluados por un oftalmólogo pediátrico con conocimiento de lo que de ellos padecen, ¿verdad? Si vamos a evaluarlos, a ver qué encontramos, nos toca ver que a veces son evaluados por personal de óptica donde venden lentes, que pues para nada les van a ayudar, ¿verdad? Entonces ellos deben de ser evaluados por oftalmólogos competentes, inclusive oftalmólogos pediátricos, si fuera posible, porque si resolvemos una de sus alteraciones visuales, mejoramos su higiene, mejoramos su forma de comer, mejoramos su forma de caminar, sus movimientos, y eso para cualquier padre es muy útil. No es lo mismo que el niño cada que come haga un cochinero y para los papás se ponen nerviosos, se desesperan y a veces eso hace que haya algún problema con los niños, ¿verdad? Entonces es importante ver el tema de sus ojos. Y las características clínicas en su apariencia, son chavitos bajitos, son personas de talla baja, todos suelen ser gorditos en mayor o menor medida, ¿verdad? Su marcha es bamboleante, caminan, separan un poco el compás de los pies y se mueven hacia un lado y hacia otro. La chica del video nos hizo ver que tienen el tono muscular bajo. Entonces, los músculos de la marcha no son fuertes a menos que el niño haya crecido en el ejercicio y en el deporte. Y de esto vamos a hablar enseguida, ¿verdad? En las manos, los niños van a tener el famoso pliegue semiesco característico, en el cual, aunque no es exclusivo de los niños con síndrome de Down, lo vamos a ver casi en todos ellos. Sin embargo, poco sabemos también que el quinto dedo nomás va a tener 2 falanges en lugar de 3, como es el caso que se muestra aquí en la ilustración, vemos 2 falanges y no 3 falanges. O hay veces que la falange media es más pequeña o demasiado pequeña, dando la apariencia de que son 2 falanges, aunque sean 3, ¿verdad? La mitad tienen defectos cardíacos. La chica del video también ya nos lo dijo, por eso puse ese video. En 4 minutos nos habló de todo y creo que dio una mejor plática que la que estoy dando yo, ¿verdad? Entonces, la mitad de los chicos tienen una alteración en su corazón y es fundamental que se cheque no con electrocardiograma, sino con ecocardiograma para que se identifique la alteración estructural del corazón que casi nunca es eléctrica, casi siempre es estructural. Entonces, un cardiólogo, una cardióloga experta en niños puede detectar eso, identificar cuál de estas patologías es
necesario tratar quirúrgicamente y bueno, pues llevar a cabo el procedimiento. De hecho, esto es lo que ha incrementado el promedio de vida en estos pacientes. Intestinalmente tienen atresia duodenal, reflujo, HISPU, enfermedad celíaca, síndromes de mala absorción en mayor o menor medida, 4 veces más leucemia que en pacientes normales, vamos a decirlo así, hernias, ellos casi todos tienen hernia en el ombligo o inguinal, apnea del sueño por su micrognate y la obesidad en conjunto con todo, trastornos cutáneos, demencia y Alzheimer y trastornos auditivos. Este último también es muy importante documentarlo porque si el niño no oye, no aprende y si no aprende, pues pensamos que su capacidad no le permite aprender y a veces no aprende porque no escucha, simplemente por eso, ¿verdad? Su coeficiente intelectual es bajo, normalmente llega a haber casos que no caminan por un bajo coeficiente intelectual. Su esperanza de vida en 1988, que yo salí de medicina en el 87, doctor, le pido una disculpa, le dije que 44 son 39 años. Este, en el 2010 era de 55, o sea, ya se había duplicado. En el 2024 es de 60 y la cirugía cardíaca casi es la responsable de que esto vaya aumentando. Y esta chica es una chica española, a los 80 es la más longeva que existe en la literatura médica documentada. Elenita es una española que pues hasta esa edad sigue viva con Down. Pero el tema es ortopédico. Entonces voy a entrar en lo que me gusta y bueno, les comparto lo que me gusta. Casi todos los pacientes tienen algo de esto y de lo severo como el 20%. Esto no es severo. El pliegue simiesco es una alteración ortopédica, pero no severa. Fíjense cómo estos dos casos tienen el, el pliegue simiesco. Este sí tiene 3 falanges, este tiene 2 falanges en el quinto dedo, que puede servir como información para cuando tenemos dudas si el chico tiene o no tiene síndrome de Down al nacer, pues vemos las falanges y nos ayuda un poquito más. La mayoría de los pacientes van a ir al consultorio por el pie plano. Prácticamente todos tienen pie plano y todos, bueno, no todos, pero muchos de ellos tienen metatarso aducto. Metatarso aducto es cuando el dedo gordo del pie, que nosotros lo conocemos como el hallux está hacia la línea media y muy separado del segundo dedo. Entonces, esto se conoce como metatarso aducto y es propio de los pacientes con síndrome de Down. Valgo de los talones, falta del arco plantar y la mayoría de los dedos del pie casi todos del mismo tamaño. Es una característica clínica de los pies de estos chicos, ¿verdad? Entonces, la chance de pie plano es mucho más alta en ellos porque son laxos por sí mismos. Ellos son blanditos de todo su cuerpo, entonces cuando apoyan, sus arcos se vencen y casi todos van a consulta ortopédica por esta razón. La torpeza que tienen al caminar, los padres, los abuelos, justifican en el pie plano la torpeza, cuando en realidad ellos pueden hacer la actividad que quieran con esos pies. Casi nunca requieren de calzado ortopédico o de plantillas, porque esto impide su desarrollo motriz. Aunque los tenis facilitan mucho el desarrollo motriz, pero los pies se les deforman a los tenis. Pero es preferible que usen tenis con cambios frecuentes a que traigan botas ortopédicas y el niño no tenga actividad física por las botas y calzado ortopédico. Sin embargo, eso se personaliza. El pie plano muy severo es probable que requiera alguna órtesis blanda, que es una plantilla que le permita usarse en cualquier calzado. Pero casos muy severos, probablemente como este que estamos identificando, algunos de ellos, hacen hallux valgus. Muy pocas veces este hallux valgus es sintomático, o sea, se ve en el pie, pero no les genera una alteración funcional, ¿verdad? Entonces, el padre o la madre del niño llega con nosotros con este cuento. Oye, pues fíjate que me mandan de la escuela, me piden que por favor les des un certificado que sí puede hacer ejercicio.
Entonces el ortopedista promedio pues te dice, déjame checarle los pies, a ver si ocupa plantillas. Luego la madre nos dice, oye, y fírmale, ¿no? En el certificado y por favor completa que el AID y el SAC, ¿cuánto mide, por favor? Entonces ya el ortopedista pone su cara de qué me está pidiendo la señora, ¿no? Entonces, ¿qué es el AID y qué es el SAC? No sé si alguno de ustedes sepa, pero los niños con síndrome de Down tienen un problemón en el cuello. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama esta vértebra? Es en la zona cervical. Esta vértebra se llama Atlas. Es el gigante Atlas. ¿Por qué? Porque el gigante Atlas sostiene a las chivas. No se crean, sostiene a la cabeza. Entonces el Atlas está agachado y tiene a las chivas encima. ¿Sí? Entonces, esa vértebra se une con el diente, o sea, con la apófisis odontoides de la cervical 2, exclusivamente por ligamentos. Quiere decir que la estabilidad que hay entre C1 y C2, o sea, la odontoides, depende exclusivamente de ligamentos. Y como dijimos que los niños con síndrome de Down tienen sus ligamentos, bueno, pues tienen sus ligamentos extraordinariamente laxos, ¿verdad? Entonces, con muchísima frecuencia le tomamos radiografías y nos dicen, son normales. El radiólogo interpreta, son normales. Esta es una radiografía lateral de cuello de muy buena calidad, normal. Pero son normales porque no las pedimos dinámicas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pedir una radiografía en flexión y una radiografía en extensión. Y nosotros tenemos que evaluar la distancia que hay entre el diente, que es este hueso que estoy señalando, y el atlas. Esta medida es AID y este es CAC, SAC, que es AID, Atlonto Dense Interval, y que es SAC, Space Available Cord, o sea, el espacio disponible para el cordón medular. Entonces, si nosotros hacemos para atrás y esa distancia se acorta uniendo a C1 con C2 y le hacemos para adelante y esa distancia se aumenta entre el diente y la C1, pues estamos comprimiendo a la médula cada vez que el niño agacha la cabeza. ¿Y cuántas veces el niño agacha la cabeza? Pues cuenten las maromas que echa al día, ¿verdad? Y otras las que le echa el papá. Entonces, nosotros vamos a tener un problemón entre C1 y C2 y más o menos lo vamos a ver entre el 10 y el 20% de nuestros pacientes. Eso es lo que las asociaciones con niños con síndrome de Down nos solicitan cuando hacemos un certificado si el niño puede o puede no hacer deporte. Y si no lo evaluamos por desconocimiento, no perdemos el riesgo de la responsabilidad de lo que firmamos, ¿verdad? Entonces, entre el 10 y el 20% de los chicos tienen inestabilidad y en ellos nuestro certificado debe decir, no pueden hacer deporte, ¿verdad? Entonces, vámoslo ejemplificando en imágenes sencillas de entender. Entonces, en este esquema, y lo estoy así como siendo muy reiterativo porque es muy importante. En este esquema, este es el diente, o sea, la odontoides, y este es C1. Esta es la distancia AID. Y este es el SAC. Entonces, si nosotros lo vemos en una radiografía, podemos ver, aquí está el diente, o sea, la odontoides, aquí está C1, acá está el agujero donde sale la médula hacia la columna, y si esa distancia está aumentada, la médula está acodada y está comprimida por la parte de atrás. Entonces, si lo vemos en una resonancia, lo entendemos fácilmente. Vean cómo está la médula comprimida entre la parte del diente o de la odontoides, aquí, y la parte posterior de la cervical 1.
Vean la médula cómo está. Esto al paciente le produce debilidad y parálisis y una razonable potencial de muerte, ¿verdad? Entonces, en esos casos, tenemos que hacer una cirugía que consiste en una artrodesis por la parte de atrás del cuello, hacer una fusión cervical, es una cirugía delicada y compleja, y después tenemos que poner al paciente en un aparato muy complejo, en el cual tenemos que poner tornillos al cráneo con un halo y un chaleco para que la fijación ocurra a lo largo de 3 meses. Este halo tiene que permanecer de 2 a 3 meses y luego un collarín blando. Entonces, en estos pacientes, si nosotros vemos el resultado después de la cirugía, vean el diente y vean C1 y vean el cordón y vean cómo estaba antes. Entonces, antes había una compresión y tenía el niño con debilidad y con riesgo de vida. Y después de la cirugía se estabiliza y entonces deja de haber compresión. También hay alteraciones en C2, C3, como este chico que lo llevaron por dolor en el cuello, y vemos cómo la cervical 2 y 3 tienen un desplazamiento entre ellas. Entonces vemos esta está sobre esta desplazada, ¿verdad? Entonces nos preocupa un poco, si lo vemos a detalle, cómo se desplaza, más sin embargo, en la resonancia no hay compresión. Entonces, este chico no tenemos mayor lío, es C2 y no está comprimiendo nada. Entonces, ¿qué le hacemos? Si no estamos viendo nada en C2, no le está haciendo nada a C3, la médula está normal, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, collarín y vámonos. Demostramos que es un niño con mucha laxitud articular. Vemos que esto lo presentan en la literatura. La mayoría de los niños, si es fisiológico, ¿verdad? Es fisiológico, entonces collarín y vámonos. No le vamos a hacer mayor cosa, ¿verdad? ¿Qué hay de la cadera? Siempre nos tenemos que acordar que el niño va a ir al consultorio por el pie, al que menos caso le vamos a hacer es al pie, y nos tenemos que preocupar por el cuello, por la cadera y por la rodilla. Y de eso vamos a hablar. Menos del pie, más del cuello, porque es lo que les quita la vida. Después del corazón es lo que les quita la vida. Luego la cadera, que es lo que los quitaría de caminar. Y luego la rodilla. Entonces, en la cadera tenemos patología más o menos 1 de cada 4. Al principio pueden caminar incluso con luxación y con luxación. El niño con frecuencia subluxa y luxa voluntariamente la cadera, especialmente cuando hace berrinches. Luxa saca su cadera voluntariamente de su sitio y la vuelve a meter, pero luego de repente ya cuando tienen 10, 12 años ya no se puede volver a meter y se convierte en una emergencia, ¿verdad? Entonces, en estos casos, nosotros ya sabemos, de acuerdo a la literatura médica, que tenemos patología en la cápsula, en los ligamentos, en el acetábulo y en el fémur. Entonces, todo eso tendría que poderse resolver si vamos a tratar una cadera, cosa que no podemos trabajar en la laxitud ligamentaria, y ligamentaria en la cadera significa ligamentaria y capsular. Entonces tenemos que trabajar exclusivamente en hueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de displasia? Normalmente tienen una displasia posterior por la contractura en flexión. Normalmente así es. Y esto a lo mejor es muy rebuscado. Lo voy a decir rápidamente. Mayormente tienen anteversión. ¿Qué es anteversión? Bueno, el hueso de todos nosotros, el fémur, tiene un torcimiento. Ese torcimiento se llama anteversión, versión o retroversión. Casi todos tenemos anteversión del 10 al 20 grados. O sea, la relación del fémur en la cadera contra el fémur en la rodilla tiene un torcimiento de unos 20 grados. Casi todos tenemos eso. Pero el niño con síndrome de Down trae hasta 70 grados. Y lo evaluamos tomográficamente. Entonces, estos cambios los evaluamos tomográficamente y si los tenemos, por ejemplo, este ejemplo trae 70 grados de anteversión, quedamos que lo correcto es 20,
Entonces, algo de lo que tenemos que hacer en cirugía es destorcerle la forma al fémur, y eso lo hacemos con una osteotomía. Entonces, aparte de lo que ya tienen estructuralmente, estos niños tienen una peculiaridad para comportarse y los encontramos a veces dormidos o sentados así, lo cual puede darle al traste a un excelente trabajo quirúrgico. Por eso los papás tienen que saber que a pesar de que sea un muy buen trabajo quirúrgico, pueden volverse a luxar estos niños. Los niños no nos ayudan a mantener sus caderas en su sitio, por eso cuando la cadera empieza a dar problemas es mejor tratarla tempranamente a esperarnos a que ya sea un cambios muy complicados de resolver, ¿verdad? Entonces los niños tienen ese problema de ¿cómo se llama? Sus posturas y los cuidados. Entonces con frecuencia incluso dentro del yeso meten la mano, se rascan la herida, hay infecciones y su estado pues, ay carambas, cuesta trabajo. Miren, este chico tiene 4 años de edad, ambas caderas reportadas radiológicamente como normales, radiológicamente aparentemente ser normales. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo que la cadera de este lado está mucho más lejos del fondo acetabular que la cadera de este lado. Entonces, esta es una cadera anormal y el paciente la saca y la mete a voluntad. Le hicimos una artrografía, que es colocar el medio de contraste dentro. Y vean cómo con la mano en la cintura podemos reducir y luxar, reducir y luxar. Bastante fácil esta cadera. Entonces eso nos obliga a trabajar quirúrgicamente esta cadera. Entonces, en eso que hacemos, pues es una osteotomía. Aquí se cortó el fémur en la parte baja. Vean cómo redujo el valgo que tenía. Se le hizo una osteotomía pélvica y el resultado pues es bien bueno, ¿verdad? Vean este otro paciente, ambas caderas fuera, se meten y se salen las dos caderas. En reposo están dentro, pero basta cualquier movimiento para que la saque. Vemos un poquito de imagen en razón de una buena tomografía y vean cómo las caderas están subluxadas hacia un lado y hacia el otro, las dos. Entonces hicimos, vean aquí cómo están la mitad afuera y la mitad adentro. La mitad afuera y la mitad adentro, esta está casi toda afuera. Entonces hicimos cirugía en ambas caderas. Aquí tenemos una osteotomía en este sitio. Y bueno, las caderas ya permanecen en su sitio y el paciente tiene 6 años postoperatorios, ¿verdad? Este otro paciente se le hizo la misma osteotomía, se llama la osteotomía Dega. Aquí está hecha de este lado y aquí está hecha de este otro lado. Aquí está la osteotomía y bueno, con un buen resultado. Les enseño un caso bueno y luego también les enseño un caso malo. Esta niña se le hizo osteotomía a las dos caderas, se salió del yeso, se puso a caminar, quebró el yeso, tronó la placa. Vean cómo quebró la placa. Inicialmente estaba bien. No se salió la cadera, pero se rompió aquí abajo. Entonces hubo que volverla a meter a quirófano. Se le colocó otra placa adicional a la que ya traía y con doble placa pues ya no se quebró y consolidó bien y pues continuó su evolución favorable. Hablando de rodillas, y prometo terminar en unos 5 minutitos, hablando de rodillas, más o menos el 20% tiene afectación de las rótulas, se les luxan las rótulas y el paciente y los familiares no saben por qué se cae. Simplemente va caminando, intenta correr y se cae. Y todo el mundo le echa la culpa a los pies, le echa la culpa al equilibrio, a los zapatos, pero no pensamos en las rodillas. Entonces, si nosotros tenemos un defecto en los ligamentos, si la rótula está estable por ligamentos, pues tenemos un problema con la rótula. Pues vean las rótulas cómo se luxan y se reducen así pues así como fácil, pues. Esto no lo podríamos hacer en alguno de nosotros y es bastante sencillo que se les salgan y cuando se les salen se van cayendo mucho o a veces nos toca la suerte
que alguno de sus pacientes aprende a caminar con las puntas hacia afuera y de esa manera las rótulas no se le salen. Sin embargo, pues no pueden caminar bien y correr bien. Entonces, si nosotros doblamos y subimos su rodilla, vean cómo se le salen como nada las rótulas. Entonces, si le hacemos una plastía con ligamentos, pues los ligamentos seguramente van a fallar porque ellos tienen unos malos ligamentos, son muy elásticos. Entonces, generalmente hacemos una plastía muscular. Cambiamos de lugar al vasto interno. El vasto interno está insertado en el borde interno de la rótula y lo cambiamos al borde externo. Una vez que cicatriza, pues el vasto no va a dejar que la rótula se luxe. Si ustedes ven este video, eso es lo que está haciendo el vasto externo, evitando que la rótula se luxe. En el posoperatorio inmediato vemos que ya no se luxa como se luxaba antes. Entonces, una vez que el vasto cicatriza, el paciente aprende a contraer el vasto interno para evitar que la rótula se le pueda luxar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer del DAO. Entonces, pareciera que nos pusimos de acuerdo el doctor Lara y yo. Y me dice, oye, haz una especie como de al final, como una especie de recuento, a ver cómo nos fue. Entonces, sin querer, pues pusimos, además de la línea simiesca, en los niños con trisomía, ¿qué podemos encontrar? Y pues todos van a decir, ah, ya sé, meñique con 2 falanges. Muy bien. Y luego, oye, pues este niño tiene 5 años, en los niños con trisomía, además de pie plano, ¿qué vamos a observar? Hallux varus, ¿verdad? O sea, el dedo gordo del pie, o sea, el hallux separado del segundo dedo, ¿verdad? Uno de 2 años se presenta con una radiografía por una asociación y un formulario que nos autorice si se autoriza la práctica deportiva. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es, a ver, vamos a ver. Este es el diente y esta es la vértebra cervical número 1. Vean el gran espacio que tenemos aquí. Entonces, lo que podemos decir es que el A y D, que es este espacio, pues el A y D es anormal. Por lo tanto, no le pudiéramos autorizar práctica deportiva, ¿verdad? No podemos hacer práctica deportiva. Si ya vimos que tiene esto, vemos que ya se desplaza, entonces lo que tendremos que hacer ahora es una resonancia y considerar una artrodesis cervical. Las radiografías en flexión y en extensión no nos permiten realizar deportes en este niño porque vean cómo aquí se juntan C1 y C2 y aquí se separan. Entonces es imposible que este chico haga deporte sin salir dañado. Por eso no le podemos permitir hacer deportes. ¿Verdad? Con lo anterior, ¿qué recomendaríamos? Pues yo creo que una cirugía. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a pedirle cirugía? Porque tenemos un SAC disminuido y un AID aumentado, ¿verdad? Que es la opción B. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, los rasgos clínicos, pliegue simiesco, rasgos faciales, hiperlaxitud, inestabilidad cervical de caderas y rótulas, pie plano y madres con edad avanzada. Los puntos claves radiográficos, placas laterales de cuello en flexión y en extensión, rayos X de cadera y pensar que van a tener artrosis si no se tratan adecuadamente, ¿verdad? Manejo inicial, el pediatra tiene que trabajar mucho. El pediatra es el señor de la orquesta que trae 2 palitos. Pediatra tiene que mandar al paciente al oftalmólogo pediatra, al cardiólogo, al ortopedista, a todos los doctores que él considere involucrar en la atención de estos niños. El manejo ortopédico sí es un manejo que debería tener el ortopedista pediátrico, probablemente el ortopedista general se tope con problemas, y yo creo que sí es una patología que el ortopedista de niños tiene que atender, ¿verdad? Y las complicaciones,
Pues si son de cuello, son graves porque comprometen la vida del paciente. Y cuando tenemos mielopatía cervical, es el semáforo rojo más grande que puedan tener un niño con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a todos. Pensaba terminar con este otro video, que es una excelente mamá. And extra. I am I am brave. Yeah, like this. Brave. I am kind. Muchísimas gracias. No sé, doctor, si tengamos... Muchas gracias. Pues qué bonita plática, porque fíjate que generalmente los pediatras, y yo creo que muchos médicos, estamos preocupados por hacer el diagnóstico y enseguida pensamos en cardiopatía, en los problemas respiratorios, y como que los problemas ortopédicos poco pensamos, aunque nos damos cuenta que tienen muchos problemas y complicaciones para la marcha, etcétera. Pues no tenemos la curiosidad, siento yo, de derivar o mandar con un ortopedista para que resuelva ese tipo de problemas. Creo que a lo mejor nos conformamos con ver que un niño Down no tenga cardiopatía o que tenga una cardiopatía que se resuelve quirúrgicamente, en fin, que no tenga otra facilidad de problemas, porque también son niños que pueden tener enfermedad por reflujo, que generalmente tienen trastornos de la comunicación muy serios, y pues eso deriva en algunos problemas respiratorios que en algunos casos pues son bastante graves y pueden incluso causar la muerte. Pero yo en lo personal me veo muy eh, eh, admirado de la facilidad con que dijiste todas las alteraciones que conocemos muchos de nosotros, pero que a la hora de que examinamos un niño con síndrome de Down, recapacitamos poco, porque estamos más enfocados, más interesados en otro tipo de manifestaciones del síndrome de Down. Y hay que tomar en cuenta que hay mosaicismos que hacen una gran diferencia porque hay incluso de Down a Down. El Down que tiene todo prácticamente, hernia umbilical, macroglosia, cardiopatía, en fin. Y hay niños que uno está, ¿será Down? ¿No será Down? Y hasta que le hacemos el cariotipo nos damos cuenta que sí lo es. E incluso puede pasar desapercibido. Pero creo que es un recordatorio que debemos de actualizarnos, actualizar, y parte del respeto y la comprensión y con la inclusión de niños con síndrome de Down es precisamente resolver sus problemas ortopédicos, que por lo que veo pues son muchos y muy serios algunos, y le condenamos simplemente, aparte del Down, pues a tener una vida de limitaciones por sus problemas ortopédicos. Sí, así es. Eh, el niño síndrome de Down es todo, o sea, toda la información genética de una persona está en un puñito de cromosomas. Entonces, si un par está alterado, va a haber una alteración en todos lados del cuerpo, en el cabello, en la piel, en los ojos, en la nariz, en los oídos, en el corazón, en todos lados. Y tenemos la obligación de buscarlos antes de que nos sorprendan. Bueno, Sí, en, definitivamente. Aquí hay en un el- comentario del académico doctor Ulises Reyes Gómez. Dice, felicidades, doctor Cuevas, por esta brillante exposición. ¿A qué edad se operan del cuello? Si hay compresión, cadera, rodillas, ¿existen ejercicios musculares que prevengan esto o solo la cirugía lo soluciona? Bueno, la edad de operar el cuello no está perfectamente identificada. Si el niño es demasiado chico,
radiografía nos va a dar poca información, aún tomándolas correctamente, porque la odontoides es cartilaginosa. Entonces a los 2, 3 años todavía no vemos la odontoides y eso nos preocupa bastante, ¿verdad? Entonces hay otras mediciones indirectas de las radiografías, pero el arco posterior es cartilaginoso también, y si ahí vamos a poner un hueso y un alambre, no va a unir. Entonces necesitamos por lo menos que el arco posterior sea óseo para que el alambre y el hueso que vamos a poner de injerto una correctamente. Entonces, menos de 2, 3 años yo no metería cirugía de cuello a ningún niño, pero sí la documentaría con los padres, no echar maromas, no correr, no aventarlo, no sacudirlo. Si en cualquier nene es muy malo sacudirlo, en estos niños es muchísimo más malo. Y entender que tienen que forzar un poquito con estimulación temprana, que camine pronto. Por ahí hay otras preguntas sobre el tono muscular. El tono muscular se establece caminando, si hablamos del tono muscular de las piernas. Por eso la chica del video que hizo una plática muy bonita en 3 minutos 4, hablaba del tono muscular y dice, es que necesitas hacer ejercicio. ¿Qué puedes hacer? Mueve los brazos, mueve el cuerpo, mueve tu columna, mueve tus piernas. O sea, haz contracción y relajación muscular para que ese músculo tenga un mejor tono. Y eso es muy importante en los niños. Entre más pronto, mejor. Una cadera que 2 y medio, 3 años no ha caminado, puede subluxarse y luego luxarse. Nosotros lo hemos aprendido en los niños con parálisis cerebral. El niño que no camina con parálisis cerebral nace con una cadera normal y a los 5 o 6 años está luxado. O sea, Y además ha de producir hipotrofia de los miembros, ¿no? así es. Sí, se va haciendo una combinación de alteraciones. Entonces, en ginecología dicen que las hormonas es el elixir de la vida, y en ortopedia el elixir de la vida es movimiento, es ejercicio. Si ustedes que una articulación se dañe, muévanla, la que sea. Si amaneciéramos haciendo ejercicio de manos, muñecas, codos, hombros, brazos, columna y cuello, nosotros tendríamos la mitad de los pacientes que tenemos. Qué interesante. Aquí dice el doctor Segovia, dice, ¿qué tipo de actividad física es la más recomendable para los niños con trisomía 21? Eh, La más recomendable es el movimiento que sea. Si el niño ya camina, son ejercicios cuidados de pericia motriz. O sea, entre más pasitos de esta criaturita, mejor. Entonces, por ejemplo, yo he visto niños que han enviado a rehabilitación. No quiero ser un crítico de los rehabilitadores, pero pensemos, ¿en qué le sirve que una persona le agarre el brazo o la pierna a un niño y le mueva 200 veces contra que el niño 200 veces lo haga por él mismo? ¿Verdad? La- Entonces, ir a rehabilitación no es ir a que alguien le mueva. El niño ya lo mueve, solo hay que hacer lo que lo mueva. Entonces ahí sí hay que encontrar el truquito, el truquito es una pelota, es una portería, es un gimnasito, es una canastita, es un baloncito, y el niño va a intentar hacerlo porque lo ve, pues su papá lo hace, su hermanito lo hace. Entonces eso le sirve mucho más que una terapia muy profesional en donde le agarren un pie y le muevan un pie o le abran o le cierren. Los terapistas que están entrenados a trabajar con niños no los pondrían a ellos a moverlos, los pondrían a jugar. Y uno pareciera que está perdiendo el tiempo ese terapista, pero está haciendo lo correcto, ¿verdad? Fíjate que ahora hay una tendencia a hacer ejercicio acuático en los niños como manera de estimulación y también para desarrollo muscular. ¿Esa terapia acuática es útil para los niños Down? Es útil muy poco, doctor. Voy a contravenir un poquito esa opinión porque el ser humano es terrestre, no es acuático. Entonces, el mito de nuestros abuelos que la natación es
ejercicio más completo que existe, es parcialmente cierto porque sería cierto si nadáramos 2 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, ¿verdad? Pero la mayoría de las escuelas de natación les dan 2 horas a la semana, o el martes y el jueves, o el lunes y el viernes. Eso sirve para que no se ahoguen. Entonces, en todos los lugares de fiestas infantiles, recreo, vacaciones, hay albercas. Entonces, cuando un niño entre más temprano aprende a no ahogarse, o sea, si accidentalmente cae al agua, que pueda salir, ya se pagó la natación. Y yo pagaría mejor clases terrestres de lo que sea, ¿verdad? Porque finalmente van a ser niños terrestres. Totalmente de acuerdo. También está muy de moda ahora con algunos médicos ortopedistas que ven niños. eh, Resulta que hay niños que nacen con pie varo o con pie quino varo. Que Y aquí no van. entonces ahora les ponen férulas desde muy pequeños, en una posición, me imagino, natural y con la intención de que eso evite el defecto. ¿Eso es útil para los niños Down también? No, no, doctor. El cambiar la forma del pie con férulas en el niño Down, imposible, porque el pie es normal para ese niño. O sea, lo normal hay que dejarlo como está. Jamás le vamos a fabricar un arco a un niño Down que no tiene arco, a menos que le haga cirugía. Y si usted le hace cirugía, probablemente vea una bonita radiografía, pero no va a haber un resultado que se muestre en que corría mal y corría mal y ya corre bien, caminaba mal y ya camina bien. Lo único que vamos a ver es un cambio radiográfico. Entonces, el niño con síndrome Down va a ser el mismo con sus pies planitos o sus pies con un gran arco. No hay que modificar eso. Es sacrificar su actividad física por usar una bota ortopédica innecesaria. Muy bien. Adelante, Ulises. Eh, Estaba escuchando y viendo el video de la chica guatemalteca y me pongo a reflexionar porque tú recordarás, Eduardo, que en 1970, en los 80 incluso, en el Hospital Infantil de México, no se operaban estos niños de nada, se dejaban a libre evolución. Sin embargo, a partir de más o menos los 70 en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se empezaron a operar estos niños que generalmente fallecían en forma temprana por la cardiopatía que traen. Hoy día, pues con todo esto que nos está mostrando el doctor de Alba, nos estamos dando cuenta que puse a propósito una cita bíblica, perdón que lo haya hecho, pero está muy claro que a Jesús lo cuestionan. Fíjense desde qué época se escribió esto, ¿no? En los evangelios, yo creo como en el año 40 después de Cristo, donde se describe Juan, uno de los apóstoles, el más joven, el más querido por Jesús, el más concreto en su manera de explicar la Biblia. Dice esto, ¿y por qué lo pongo? ¿Quién pecó? Porque el complejo de culpa va a existir en la semana 14. Yo veo que entre la semana 11 y 14 pueden hacer una sospecha a los ultrasonografistas de que el niño tiene un síndrome de Down y que viene siendo, y lo tienen que confirmar, hacen una punción, toman líquido, mandan a buscar las células y hacen un cariotipo y ven que existe un Down. La decisión que se toma hoy está dada por los padres. Son muchos ya, muchas madres son añosas ahora que están postergando pues, por X cosas, a lo mejor por su realización como persona, por su profesión, por lo que ustedes quieran. Estamos viendo cada vez más embarazos en personas con mayor edad. Y entonces se te hace una situación muy difícil o se ve muy fría cuando se le dice, ¿sabe qué? Se sospecha y ahora se tiene ya el diagnóstico que tiene un Down. Y usted decide si tiene que hacerse un legrado o se tiene que producir la salida de este fetito, ¿verdad? Entonces, es un dilema realmente difícil. Y aquí la niña guatemalteca dice que, pues prácticamente que tiene unos papás que le aman y está realizada y se siente bien y nos está aconsejando que le dejen vivir, ¿no?
eso me pegó realmente en esto y ahora entiendo por qué sí se operan, por qué tienen que ser evaluados por un dientes, también tienen muchos problemas. Entonces, creo que es un ser humano maravilloso que tenemos que insertarlo en la sociedad y que tenemos que ser muy proactivos con ellos. Sería mi comentario y gracias, doctor de Alba, porque nos recordó algo muy importante, el ser sensibles ante esta patología que es tan común, 1 en 4.000 niños ya en México y nacen, no me acuerdo si 3.000 o 4.000 niños al año, son muchos y estamos Son listos muchos. para hacer. Estaba diciéndole a Eduardo que tenemos que hacer un librito, si usted nos permite hacer ese capítulo, porque ahí hay un vacío. Necesitamos presentar nuestras experiencias, de qué manera podemos ayudar a estos chicos. Gracias, doctor de Alba, le mando un abrazo, seguimos en la ciencia. Gracias. Muchas gracias, Muy maestro. amable, Gracias por sus comentarios. Ulises Reyes. Pues hay muchas felicitaciones de todas partes en YouTube también y en Facebook. Hay felicitaciones aquí. Felicitaciones de parte de Freud Guerrero Gamboa de la Ciudad de México. Ulises, preguntaste sobre la translucencia nucial mayor de 3,5 en el espacio de líquido. Está muy complicado eso. ¿Por qué no la dices de viva voz? Eso lo hacen los ultrasonografistas, ¿no? Pero eso es el dato temprano que ellos usan. Bueno, yo tengo un hijo que se dedica a materno fetal y le aprendo muchas cosas que desconocía. Y le digo, oye, ¿cómo haces el diagnóstico temprano? Y ya me dice, mira, papá, se hace aquí, se hace con este líquido y se sospecha. No es definitivo, hay que hacer otros estudios y tomar una muestra de líquido y mandarlo a hacer el cariotipo. Porque es una cosa muy delicada llegar a un diagnóstico y decirle, sí, y si no tiene, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser muy preciso. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo quisiera pedirte, Carlos, que nos hagas favor de mandar un mensaje a manera de epílogo antes de que cerremos esta transmisión. Eh, pues la verdad es que mi mensaje es el que acaba de decir el doctor Ulises, que es un mensaje con mucho sentido común. Son niños, tenemos que tenerlos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Ellos tienen una percepción del mundo sin, pues podría decir sin malicia, ¿verdad? Son niños que no tienen malicia. Se comportan agresivamente cuando nosotros no los tratamos como ellos quisieran tratarse. Entonces, yo he visto pediatras o médicos que se han quejado, me mordió, este niño es un caníbal. Amigo, pues lo estás tratando mal, trátalo bien. El niño te va a permitir que lo revises si lo tratas correctamente. Si lo abandonas en la cama de exploración sin sus papás junto de él o incluso su papá y su mamá arriba de la cama para poderlo revisar, hay que hacerlo. Se ocupa una cama grande. Sube al papá, sube a la mamá y revisa el niño. Se va a dejar. Pero si lo dejamos solo ahí contra un desconocido con bata que lo va a revisar, el niño tiene el derecho de quererte morder. ¿Por qué? Pues porque él se está sintiendo agredido, ¿verdad? Entonces hay que entenderlos y para entenderlos pues hay que trabajar en su entendimiento. Y son preguntas dirigidas a los padres que hay que hacerlos previos a su chequeo, cómo lo han revisado, qué comportamiento ha tenido a la exploración. Y eso nos ayuda a hacer una mejor exploración clínica. Los clínicos estamos desapareciendo tristemente, reemplazados por los imagenólogos, que mi hijo es imagenólogo, pero no, todavía hay espacio para nosotros, todavía hay espacio para nosotros, ¿verdad? Y te faltó decir la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, que no revisa a ningún niño. Bueno, muy bien, pues muy ¿De agradecido. Antes acuerdo? de que cerremos esta transmisión, me deja reflexionando algo que va a ser un poco duro lo que voy a decir, porque en México tenemos una gran deuda con la población infantil, una gran deuda con los derechos que tienen los mexicanos simplemente por el hecho de ser mexicanos. Nada más quitaríamos algunos como el trabajo, pero tenemos una gran deuda con respecto a la educación. Y carecemos, desgraciadamente, de educación para padres con niños Down y no llevamos esos conocimientos
a los sitios donde cercanos, sino están muy focalizados en ciudades como los CRIT, acá en Veracruz en el CRIVER, etcétera. Y a veces tienen que hacer largas jornadas de traslado con gasto de dinero y en ocasiones hasta con maltrato, pues porque andan buscando soluciones de su problema. Y también, por otro lado, la educación, porque hay escuelas que no están preparadas para tener niños con síndrome de Down. Y creo que los niños con síndrome de Down también merecen tener educación escolar, no solamente en la casa, sino también escolar. Otra de las razones importantes y que se involucran es el derecho a la salud. Los controles de niños sanos, pues prácticamente en México no se conocen a nivel institucional, se conocen en patología. Y creo que ya hemos estado hablando desde hace unos 2 años del cambio patogénico al salutogénico, sobre todo en el primer contacto de atención de la salud. Entonces tenemos mucha tarea y yo me pongo a pensar el poco presupuesto que se le destina tanto a la educación como a la salud. Y desgraciadamente, hacer las cosas bien cuesta dinero. Pero Sí, claro. hacerlas bien, aunque cueste dinero, nos ahorra dinero al mediano y largo plazo. Entonces, más que un gasto, deberíamos de tomarlo como una inversión. Yo quiero felicitar al doctor Carlos Cuevas de Alba por su excelente conferencia de parte del la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz. También agradezco la presencia en Zoom, en Facebook, de los que se agregaron, y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Hasta luego a todos. Bye.